Muy buenas a todos, ¿qué tal están? El día de hoy les traigo una masterclass de futuros de Binance que se puede aplicar a cualquier tipo de plataforma de exchange, pero lo más importante es que aquí veremos absolutamente todo. Ya veremos la agenda, cuál va a ser el temario del día de hoy, pero estaremos tocando desde la parte más básica, desde conceptos como qué es liquidación, qué es el margin, cuál tipo de futuros hay, perpetuos o trimestrales, etcétera. Estaremos viendo desde los conceptos más básicos hasta la parte final en donde les mostraré ya la interfaz, veremos para qué sirve cada uno de los botones, qué es un short, qué es un long, etcétera, y haremos una prueba aquí en vivo. Así que si les parece interesante, quédense hasta el final, déjenme un tremendo like, un buen likeito y comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pablo de Crypto Mexa. Y antes de empezar con ya esta masterclass de futuros, les quiero recordar que si todavía no están suscritos a mi canal, que lo hagan y activen la campanita para que no se pierdan este tipo de videos, de tutoriales, de shorts que voy subiendo como estos en donde voy dando mis entradas al momento en que las estoy ejecutando, las estoy dando y luego también mis resultados. Y también en mi Twitter voy subiendo noticias interesantes, mis resultados, algunas de las entradas que yo considero que son las menos riesgosas para que ustedes también las puedan tomar y mucho más información interesante. Así que si no se lo quieren perder, síganme en mi Twitter y suscríbanse a mi canal de YouTube. Bien, vamos a comenzar ya con esta masterclass de futuros de Binance. Les recuerdo que esta es una clase que va a abarcar absolutamente todos los aspectos de los futuros. Entonces vamos a tratar desde la parte más básica para aquellos que no tengan ni una idea de lo que es. Vamos a tocar aspectos claves, conceptos básicos. Y al final de esto vamos a tocar ya la parte práctica. Vamos a ver la interfase y vamos a ver todo lo que se refiere a todos los botoncitos que tiene y cómo operarlos con ejemplo. Por lo tanto he hecho esta agenda, que es una especie de temario, en donde además también voy a colocar una marca de tiempo por si te interesa saltarte esta parte básica e ir directamente a la práctica, vas a poder hacerlo. Pero bueno, en la agenda vamos a tocar aspectos generales, como les comento, es importantísimo conocer los conceptos de los cuales vamos a hablar ahora, como el apalancamiento, qué es una posición larga o una posición corta, que eso suele causar muchísima confusión, qué es una liquidación, qué es el margen, qué es la tasa de financiación, etcétera. Conceptos básicos que vas a escuchar y vas a ver por todos lados y es importante saberlo. Vamos a ver también cuáles son los pros y los contras de tratar con contratos perpetuos o de futuros. Vamos a ver cuáles son los requisitos para comenzar a operar futuros de Binance, específicamente la plataforma de Binance, que hay que tener 3 requisitos principales. Y luego, por último, la interfaz. Todos esos botones y cómo poner en práctica esto de las posiciones en long y posiciones en short. Perfecto. Dentro de los conceptos generales es importantísimo conocer primero qué es un derivado. Un derivado, como lo pongo aquí, es un instrumento financiero que permite operar dentro del mercado sin necesidad de tener ese activo al que representan. Se le conoce como activo subyacente. ¿Por qué los futuros son un derivado? Bueno, a mí me gusta hacer el símil de que los futuros, los contratos de futuros o perpetuos, se sienten como Bitcoin o como cualquier otra criptomoneda, parecen Bitcoin, huelen como Bitcoin, se ven como Bitcoin, pero no son Bitcoin. Estamos operando con un activo que se deriva de la parte spot, de la parte al contado. Cuando tú compras Bitcoin en Binance, estás comprando la criptomoneda y la estás teniendo en tu billetera. Sin embargo, cuando operas con contratos de futuros, realmente no estás comprando esa criptomoneda. Estás comprando un contrato, un papel que dice que equivale a esa criptomoneda, pero no lo es. Así que eso es una cosa que la deben tener muy clara porque representa una diferencia bastante importante a la hora de que el precio fluctúe o no, si sube o baja, vamos en pérdida o no. Es muy importante que sepamos que si compramos al contado, en spot, un Bitcoin, supongamos que lo compras en 50,000 y ahora vale 40,000, sí, vas en pérdidas, pero tú sigues teniendo ese Bitcoin. Sin embargo, cuando tú compras derivados, sean opciones, que también son otros derivados, o contratos, tú compraste en 50,000 y ahora vale 40,000, tú vas en pérdidas, pero no tienes ese Bitcoin. Y llega un momento en el que puedes llegar a ser liquidado, lo cual vamos a hablar más adelante. Pero es importante que sepan que no están comprando el Bitcoin en sí, sino un contrato.
Dentro de estos derivados existe una gran gama de derivados, pero no nos vamos a centrar en esos, simplemente en los contratos. Erróneamente llamamos a los contratos, a todos, futuros, pero no son así. Hay dos tipos de contratos, los perpetuos, que son los que mayoritariamente operamos todos, y todos cometemos ese error de llamarle a los perpetuos, los llamamos futuros, pero no son lo mismo. De todos modos, cuando escuchen hablar sobre futuros, casi siempre nos vamos a estar refiriendo a los perpetuos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los futuros, principalmente, la diferencia principal es que los futuros tienen una fecha de vencimiento preestablecida. En Binance, en casi todos los exchanges, los futuros son mensuales, trimestrales o semestrales y vienen ya con esa fecha de vencimiento, es decir, vencen el último viernes de cada mes. Siempre, último viernes de cada mes. Por eso verán que ustedes, que en mis análisis hay veces que hablo sobre estas fechas en concreto que alteran o hacen que haya bastante volatilidad en el precio de Bitcoin, porque el último viernes de cada mes vencen los futuros y las opciones, que son otros derivados. A diferencia de los perpetuos, no tienen fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos contratos perpetuos los puedes operar cualquier día, a cualquier hora, los 365 días del año, y los puedes cerrar también en cualquier día y en cualquier momento. Por ejemplo, tú puedes abrir una posición ahora mismo y cerrarla dentro de un minuto, cosa que no puedes hacer con los futuros. Tienen fecha de vencimiento, por lo tanto, una vez lo has adquirido el contrato futuro, no vas a poder tener ningún tipo de modificación, no lo vas a poder cerrar hasta la fecha de vencimiento, que es el último viernes de cada mes. Otra de las diferencias es que los perpetuos tienen un fondo de financiación, cosa que se le llama también como funding rate, o vamos a llamarlo comisiones. Es una comisión que hay que pagar, se cobra cada 8 horas tú tienes que pagar una comisión, ya lo veremos más adelante cuánto es. Por lo tanto, no es buena idea, no es buena estrategia tener un contrato perpetuo abierto durante meses, porque cada 8 horas vas a tener que estar pagando comisiones. Cuando lo operamos contratos perpetuos, normalmente es para operarlo en horas, en días o semanas máximo, porque como les comento, hay que pagar esta tasa de financiación. A diferencia de los futuros, no se paga eso, pero se nos liquida el contrato automáticamente en el momento en que llegamos a la fecha de vencimiento, se nos liquida, ya estemos en pérdidas o en ganancias, nuestra posición se va a cerrar automáticamente el último viernes de cada mes, y además sucede siempre a las 8 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich, o sea, hora de Reino Unido. A esa hora se nos va a cerrar automáticamente sin importar que estemos en pérdidas o en ganancias. Y por último, los perpetuos tienen muchísima liquidez. Vamos a ver que hay una especie de diferencia entre el precio real, el precio spot de Bitcoin y el precio de futuros. Siempre hay una ligera diferencia, ya se las mostraré, pero la liquidez es muy alta. Tú puedes prácticamente vender y comprar en cualquier momento sin ningún problema. En cambio, la de los futuros no tiene liquidez. Hay una variación bastante grande del precio real en spot y el precio de los futuros. Por lo tanto, conlleva un poquito más de riesgo el no tener liquidez, es decir, casi todos operamos mejor en perpetuos. Bien, el siguiente concepto es el de apalancamiento. Esto es sumamente importante que lo sepas porque conlleva demasiados riesgos conforme más te apalancas. Por eso he puesto esta definición en donde básicamente nos dice que el apalancamiento es una fórmula matemática que nos permite tomar dinero prestado para poder abrir posiciones más grandes del dinero que nosotros disponemos. Entonces tengo este cuadro en donde nos muestra los diferentes tipos de apalancamiento. Binance nos permite apalancarnos hasta 125 veces. El apalancamiento viene representado por esta X, que significa o que representa el símbolo por de multiplicación. Normalmente cuando hablamos de apalancamiento nos referimos a 10x, 25x, es decir, 25 veces, 50 veces, pero así lo vas a ver, así lo vas a escuchar. Estaba apalancado a 10x, a 5x, eso es el apalancamiento. Por poner un ejemplo, para que entiendan cómo funciona el apalancamiento, si yo tuviera un capital invertido, por ejemplo, de $100 o 100 USDT, y me apalanco a 10x, o sea, a 10 veces, significa que yo voy a poner de mi bolsa $100, Binance o el exchange va a poner 900 y voy a tener un poder de compra de 1000. Es decir,
con mis 100 dólares voy a poder comprar $1000 de criptomonedas, de Bitcoin, por ejemplo. Asimismo, si yo me apalanco a 50x, yo voy a poner 100 y voy a poder comprar el equivalente a 5000. Binance nos permite hasta 125x, por lo tanto, si yo pongo 100 dólares apalancado a 125x, significa que yo con mis solo 100 dólares voy a poder comprar el equivalente a 12.500. Esto a primeras puede parecer interesante, atractivo, pero conlleva muchísimo riesgo. Mientras más te apalanques, más riesgo de ser liquidado, de perder tu dinero va a llevar. Por lo tanto, el único consejo que yo les puedo dar para esto es que se la lleven con cuidado, que empiecen con muy poquito dinero, con $1 o menos y con apalancamientos bajos, porque al principio el error que todos cometemos es empezar con apalancamientos altos. Parece que esto es dinero fácil, a lo mejor nos sale 1, 2, 3 trades bien y sentimos que esto es fácil y entonces empezamos a apalancarnos con mucho más y entonces eso es demasiado riesgoso. ¿Pero por qué representa más riesgo? Bueno, esto que está aquí que dice porcentaje de margen inicial es una muestra de lo que el precio de Bitcoin o de la criptomoneda debería variar para que nosotros corramos riesgo de ser liquidados. Por ejemplo, si yo me apalanco a 10x, significa que Bitcoin o la criptomoneda que estemos operando, si el precio varía un 10% en nuestra contra, entonces vamos a ser liquidados. Por ejemplo, si yo veía una posición en long pensando que Bitcoin iba a subir, y no subió, sino que bajó, pues si baja un 10% desde el precio de nuestra compra, vamos a ser liquidados. Y mientras más apalancamiento llevemos, más bajo es este porcentaje, por lo tanto, más riesgo, ¿no? Que el precio de Bitcoin varíe 10%, es posible, lo ha hecho, ¿no? Nosotros pensamos que va a subir y baja, pues es posible que tenga una vela de un 10%. Ya lo hemos visto anteriormente, el precio de Bitcoin puede bajar en un solo día un 20, un 30%. No es tan probable, y sobre todo si hacemos un buen análisis, pues podemos evitar o disminuir este riesgo. Pero ¿qué pasa cuando nos apalancamos, por ejemplo, a 100x? El precio de Bitcoin, con que varíe un 1% en nuestra contra, vamos a ser liquidados. Y que varíe un 1% es facilísimo. Si el precio de Bitcoin está en $50,000, un 1% significa $500. Es decir, si el precio de Bitcoin varía $500 en mi contra, me van a liquidar. Y eso es muy fácil. Es facilísimo que suceda. $500 para Bitcoin no es nada. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que así como las ganancias pueden aumentar exponencialmente mientras más apalancamiento llevemos, también el riesgo de ser liquidados es muchísimo mayor. Por lo tanto, yo he aprendido con mi experiencia que el mejor apalancamiento para mí es entre 10 y 15x, dependiendo de la criptomoneda, dependiendo del riesgo y dependiendo de mi análisis. Más de 15x lo considero ya un apalancamiento abusivo y riesgoso. Así que esa es la recomendación que yo les dejo. Siguiente concepto: posiciones abiertas, posiciones cerradas y posiciones netas. La posición abierta es muy sencilla de entenderla. Tú cada vez que entras en long o entras en short, abres una posición en largo o en corto, se te está abriendo una posición que ya lo veremos en la interfase, se te pone en la parte de abajo de la pantalla y se considera ya una posición abierta, una vez que alcanzó ese precio en el que tú quisiste abrir la posición. La posición cerrada, pues como su nombre lo indica, es una posición cerrada, pero hay 3 maneras para que esta posición pueda ser cerrada. 2 maneras es que tú la cierres, por ejemplo, que ya llegó un punto en el que llevas beneficios, para ti es suficiente y decides cerrar tu posición. La puedes cerrar por completo, el 100%, o puedes cerrarla por porcentaje, un 25, 50, 75% o 100% de la posición, de tomar beneficios. También puede ser al contrario, que llevas pérdidas, todavía no te han liquidado, pero llevas bastante pérdidas y tú has decidido mejor salirte del mercado, asumir esas pérdidas cerrando tu posición en pérdidas. Y la siguiente es mediante una liquidación. Como ya lo vimos, llega un momento en el que si el precio actúa en tu contra, por ejemplo, tú abriste una posición en long pensando en que iba a subir el precio y fue al contrario, el precio empezó a caer, pues llega un punto en el que automáticamente Binance o cualquier plataforma te va a cerrar esa posición
automáticamente, por lo tanto, eso se considera una posición cerrada de esas tres maneras. Y por último, la posición neta es un concepto interesante de entender porque significa, Binance nos permite hacer una ponderación, es decir, un promedio de diferentes entradas que vayamos tomando en la misma criptomoneda. Por ejemplo, supongamos que tú compras Bitcoin cuando costaba $10,000. Abriste una posición en long y en $10,000. Y luego vuelves a abrir el precio de Bitcoin. Empezó a subir, llegó a los 20,000 y tú decides abrir otra posición en 20,000 sin cerrar la otra. Es decir, tienes una posición en 10,000, otra en 20,000. Pues eso no son dos posiciones diferentes. Se convierten en la misma, se promedia, se pondera y tu precio de entrada va a ser 15,000. Es decir, la suma de tu primera posición con la segunda posición dividida entre 2. Esa es la posición neta. Y lo mismo pasa a la baja. Hay veces que yo lo he hecho, a mí es una técnica que a veces utilizo. Supongamos que yo entré en Bitcoin en 50,000, pensando que iba a subir, abrí una posición en long, pero de repente bajó a 45,000. Y mi precio de liquidación, supongamos que está en 43 y el precio está en 45, es decir, ya está bastante cercano. Lo que yo podría hacer es agregar capital, es decir, abrir otra posición en long, pero con un precio más abajo del que había entrado, para bajar mi precio de entrada y así bajar mi precio de liquidación. En vez de que mi precio de liquidación sea los 43, a lo mejor lo puedo bajar a los 40 y así ir agregando capital para que no me liquiden. Esto también conlleva muchos riesgos, es un poco más avanzado, así que de momento no se los recomiendo. Si quieren que profundice en esta estrategia que yo tengo, que recalco, no la hago siempre, depende del activo y del momento del mercado, entonces déjenmelo en los comentarios y así les podría explicar un poquito más sobre esto. Pero lo importante es la posición neta, que es una ponderación, un promedio de las diferentes entradas. Puedes tener 3, 4, 5 entradas en la misma criptomoneda y se hace un precio medio de entrada y eso afecta a tu precio de liquidación. Siguiente concepto es el de margen o margin. Margin pues básicamente es el dinero que vamos a aportar nosotros, es un valor mínimo que se debe pagar para abrir una posición apalancada. Es el dinero que tú vas a aportar para abrir la posición. Puede ser $1, $10 y luego el apalancamiento que conlleva y la suma de tu dinero con el del dinero de Binance se convierte en la posición abierta. Pero el margin es tu dinero, con el dinero que vas, digamos, a entrar tú al mercado, de tu propio bolsillo. Siguiente concepto, PNL, que lo van a ver por todos lados. PNL va a también decir Realized PNL, significa Profit and Loss o pérdidas y ganancias. Realized se escribe Realized PNL, significa dinero que tú ya has cobrado, dinero que tú ya has obtenido de beneficios o de pérdidas. Y Unrealized PNL es pérdidas y ganancias no realizadas, significa que es el dinero que tú o vas ganando o vas perdiendo, pero como todavía no has cerrado la posición, entonces sigue ahí en el mercado. No se va a realizar, es decir, ese dinero no lo vas a asumir como pérdida o como ganancia hasta que no cierres la posición. A eso se le conoce como Unrealized PNL. Y por último, el margen de mantenimiento, que es muy importante, quizá uno de los aspectos muy importantes, que es el dinero que tú debes tener, dinero mínimo que deberías tener en tu posición para poder cubrir como mínimo el margen de mantenimiento, es decir, las comisiones que vas a tener que pagar. Si tú llevas, supongamos que abriste una posición con $1, pero llevas ya 5 semanas con esa posición, como te cobran comisiones cada 8 horas, ese dólar que tú pusiste, con el que tú abriste la posición, cada 8 horas se va a ir reduciendo. Tú vas a ir teniendo que pagar cada 8 horas comisiones. Entonces, después de 5 semanas, de un mes, de 2 meses, ese dólar que tú pusiste se va reduciendo hasta que a lo mejor ya ni siquiera alcanzas a pagar el margen de mantenimiento, la comisión, y automáticamente se te va a cerrar esa posición. Por eso es importante que tengas un control, una fecha más o menos estimada, un objetivo, un precio estimado para ver cuándo vas a cerrar tu posición y no estar pagando estos márgenes de mantenimiento, estos funding fees, estas comisiones cada 8 horas. Siguiente, posiciones largas. Bueno, esto es un concepto bastante fácil de entender. Prácticamente todos cuando entramos en el mercado de las criptos, una posición larga lo que queremos es comprar barato y vender caro. Prácticamente eso es lo que todo mundo queremos.
Cuando operas contratos perpetuos o de futuros, una posición larga significa exactamente eso. Abrir una posición pensando que el precio va a subir y tú vas a poder vender en ganancias, tomar la diferencia entre el precio al que compraste y el precio al que vendiste. Ese es tu beneficio, tu ganancia. Es una posición larga. Se representa con el botón comprar o long y el botón verde. Lo vamos a ver así en la interfaz un poco más adelante. Pero a diferencia de las posiciones cortas que se representan con el botón vender barra o diagonal short, básicamente es ganar dinero cuando el mercado cae. Es decir, operar en contra del mercado. Pero ¿qué sucede? Porque esto es un concepto un poco ambiguo, es un poco difícil de comprender. Así que si te interesa saber qué es lo que está sucediendo, por qué, es decir, puede resultar un poco confuso por qué estoy ganando cuando todos están perdiendo. Pues les voy a explicar un poco a grandes rasgos para que entiendan qué es lo que está sucediendo en la parte de atrás. Supongamos que el precio de Bitcoin a día de hoy vale $10,000. Es una suposición a números cerrados, 10,000, para que sea un poco más fácil de entender. Cuando tú abres una posición en short, que se representa con el botón vender, lo que estamos haciendo realmente es pedirle a Binance que nos dé, por ejemplo, un Bitcoin. Yo le pido a Binance, dame un Bitcoin que en este momento, que yo te lo estoy pidiendo prestado, vale $10,000. Yo tengo el Bitcoin, doy clic en meter un short o en vender y lo que estoy haciendo es que ese Bitcoin prestado lo estoy vendiendo automáticamente y me están dando a cambio dólares, 10,000 USDT. Yo le debo un Bitcoin a Binance, pero yo tengo los 10,000 USDT que acabo de vender el Bitcoin. Cuando metemos una posición en corto, lo hacemos pensando en que el mercado va a caer. Si tú crees que va a subir, no metas un short, no metas un corto, mete un largo. Entonces, lo que está pasando aquí es que compramos, nos dio Binance el Bitcoin, lo vendimos, recibimos dólares a cambio y el precio de Bitcoin empieza a caer efectivamente como nosotros esperábamos, ¿verdad? Supongamos que después de unos días el precio de Bitcoin llega a los 5,000. Ya no vale 10,000, ahora vale 5,000. Pero nosotros tenemos los 10,000 del Bitcoin que vendimos hace unos días. ¿Qué vamos a hacer para poder cerrar la posición? Lo que estamos haciendo es recomprando ese Bitcoin que debemos. Ahora tenemos $10,000, pero el Bitcoin vale 5,000. Por lo tanto, con esos 10,000 vamos a comprar un Bitcoin, se lo vamos a devolver a Binance, porque es lo que le debemos, un Bitcoin, y nosotros nos quedamos con 5,000 de ganancia. Eso es lo que está sucediendo realmente cuando estamos haciendo un short. Pero es mucho más fácil entender que estás apostando en contra del mercado y ganas y pierdes. Si el mercado cae, ganas, es mucho más fácil de entender, pero me había gustado eso, explicarles un poquito qué es lo que está sucediendo en la parte de atrás y por qué se representa con este botón rojo de vender. Cuando abres una posición corta o short, estás vendiendo lo que te prestó Binance, lo estás cambiando por dólares para recomprarlo más abajo a un menor precio. Y esa diferencia es tu ganancia. Bueno, el siguiente concepto es el de liquidación. Simplemente esta es la fórmula que se utiliza para calcular la liquidación. Esto es únicamente para su información, no es algo que tengan que hacer ustedes. De hecho, cada vez que abrimos una posición en Binance, en cualquier exchange, nos van a poner ahí el porcentaje, nos van a poner el precio exacto en el que vamos a ser liquidados y además nos van a poner ahí un porcentaje para que sepamos qué tan cerca o lejos estamos de ser liquidados. Pero bueno, para comentarles el margen inicial más realized P&L, o sea, las pérdidas y ganancias realizadas, más las pérdidas y ganancias no realizadas, todo esto tiene que ser menor al margen de mantenimiento que ya les expliqué. No hay que preocuparse tanto de esto, ya les comento que cuando abren la posición, ahí nos viene esa información. Y luego la tasa de financiación, que ya les comenté que son básicamente las comisiones que tenemos que pagar cada 8 horas en nuestras posiciones en contratos perpetuos. ¿Qué beneficios y riesgos tiene operar con contratos perpetuos y de futuros? Bueno, primero los pros. Nos permite operar en contra del mercado. Ya vimos lo que es un short, ya vimos que podemos operar en contra del mercado, cosa que no se puede hacer con el mercado spot. Por lo tanto, bueno, eso es un pro. Podemos ganar dinero tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, en un mercado bajista, por ejemplo, ya sabemos que normalmente Bitcoin se mueve por ciclos y ahora estamos en la última parte del ciclo alcista, pero cuando llegue el ciclo bajista, aún así vamos a poder hacer dinero operando, abriendo posiciones en short.
El apalancamiento, cuando se sabe utilizar, cuando se lleva un buen control del riesgo, el apalancamiento es un pro muy importante. Nos vamos a apalancar por bastante, ya les comenté mi opinión, pero el apalancamiento nos permitirá multiplicar nuestro dinero mucho más rápido. Y luego también la cobertura, eso es un tema que no voy a tratar en este video, es ya bastante más avanzado, pero para grandes rasgos la cobertura se refiere a que podemos operar en long y en short al mismo tiempo en la misma criptomoneda. Es un tema mucho más avanzado, no lo voy a tocar, pero es un pro importante a considerar. Y luego, por supuesto, dentro de las contras, pues es muy riesgoso operar con criptomonedas apalancadas, tiene una muy alta probabilidad de ser volátil. Ya sabemos que Bitcoin y cualquier criptomoneda puede caer un 60, un 70, un 80% en un mercado bajista. Por lo tanto, incluso en mercado spot es riesgoso, imagínense, con apalancamiento. Y luego, por supuesto, las comisiones cada 8 horas pues no permite tener posiciones abiertas durante mucho tiempo. ¿Cómo comenzar? ¿Cuáles son los requisitos? Hay 3 requisitos principalmente. El primero es tener una cuenta ya en Binance y luego tienes que crear una cuenta en futuros. Si tú todavía no tienes cuenta en Binance, te voy a dejar en la descripción de este video un link de afiliados en donde te van a dar un 20% de descuento en comisiones cada vez que compras y vendas con este link. Si ya tienes una cuenta de Binance, tendrás que hacerte una cuenta de futuros. Ya veremos cómo se hace. El siguiente requisito es, una vez ya tienes tu cuenta, te vas a ir al apartado de futuros, vas a darle clic y lo primero que te va a salir es un video explicativo. Vas a tener que aceptar condiciones, te van a decir que es muy riesgoso, que es bajo tu propio riesgo, bajo tu propio criterio. Aceptas y te van a hacer un examen de futuros. Yo ya lo he pasado, por lo tanto no se los puedo mostrar. Tendrán que estudiar previamente, con este test de conocimiento tendrán que estudiar. Les voy a dejar también en la descripción una guía de Binance Academy, de la academia de Binance, en donde les comentan toda esta parte de futuros para que puedan responder correctamente este test. Una vez han respondido correctamente este test, entonces van a poder operar, pero les va a faltar tener dinero, fondos en la billetera de futuros. Recordemos que Binance tiene diferentes billeteras. Está la billetera Spot, pero también está la billetera Margin y la billetera de futuros. Por lo tanto, si ustedes tienen dinero, supongamos que tienen $100 en Spot, 100 USDT, lo que van a tener que hacer es transferir esos 100 USDT a su billetera de futuros. No hay comisiones, es instantáneo, o sea, no tarda ni un segundo, inmediatamente se realiza, pero ahí es un paso que hay que hacer y ya les mostraré en la interfaz cómo se hace. Esos son los 3 requisitos, son fáciles, digamos que el más difícil es el test de conocimiento. Si lo suspendes, si no lo apruebas, si te equivocas, aunque me parece que son 10 preguntas, con que te equivoques en una no vas a poder continuar, vas a tener que repetirlo cuantas veces sea necesario hasta que tengas todas las respuestas correctas. Les recomiendo una vez más que se lean este artículo de Binance Academy para ampliar esta información sobre los futuros y que puedan responder correctamente este examen. Bien, vamos a empezar ya con la parte práctica. Vamos a empezar a ver cómo es la interfase y cuáles son las diferentes opciones y botones que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es, una vez ya estemos dentro de Binance, una vez ya tenemos nuestra cuenta, hemos ingresado a nuestra sesión, pues vamos a la parte superior donde dice aquí derivados y nos despliega un menú. Las primeras 2 opciones simplemente informativo, nos habla sobre los futuros y cuestiones interesantes. Si se quieren darle un clic, se los recomiendo. Pero luego la tercera y cuarta opción son las que nos interesan. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La primera, que dice futuros de USDSM, es la opción que más es utilizada, más sencilla de entender, porque vamos a utilizar moneda estable para operar. Moneda estable es USDT y USDT y BUSD, que es la moneda estable de Binance. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las posiciones que abramos van a ser con dólares, con USDT, y las ganancias, si las tenemos, las vamos a recibir también en esta moneda estable, en USDT. A diferencia de futuros de CoinM, vamos a operar con criptomonedas, por ejemplo Bitcoin. Entonces vamos a abrir una posición con Bitcoin, vamos a dejar de garantía Bitcoin, pero las ganancias, si las tenemos, las vamos a recibir en Bitcoin o en la criptomoneda que estemos operando. Hay varias. Esto es un poco más difícil de entender, así que yo les recomiendo que si están iniciando, que asumo que sí porque están viendo este video, empiecen con dólares, con USDT,
y una vez ya entendieron el riesgo y entendieron cómo funciona esto, ya se pueden pasar a CoinM. De momento, para esta demostración voy a darle clic en USDS y se nos despliega la plataforma, la interfase, que es muy similar al Spot, que asumo que ya la conocen. Espero que si están viendo futuros es porque ya conocen la parte Spot. Si no, esto es un paso muy avanzado, no les recomiendo que continúen. Si ya conocen la parte Spot, verán que esto es muy similar, cambia un poco el orden de las cosas. Por ejemplo, en Spot la gráfica está en el medio, el libro de órdenes suele estar a izquierda, pero aquí está a la derecha, etc. Cambia un poco, pero es muy similar. ¿Con qué empezamos? Bueno, aquí en la parte superior izquierda nos aparece BTC USDT, es el par que estamos actualmente, pero tenemos aquí la opción de buscar nuestro par. Si buscamos un par, por ejemplo, BTC USD, nos aparecerán todas las opciones de Bitcoin que tenemos. Nos aparece BTC USDT trimestral, ya hablamos sobre los trimestrales, esta fecha de vencimiento es el marzo 25, esa es la fecha de vencimiento. Tenemos la misma opción con BTC USD, no USDT, sino USD directamente, igual aquí trimestral. Tenemos también dice trimestral, pero realmente es semestral, porque vencería, la fecha de vencimiento es junio 24. Y luego esta que yo lo tengo marcada en favorito en esta estrella, que es el que operamos normalmente, que es el Bitcoin USDT perpetuo. Es decir, lo puedo abrir y cerrar en el momento en que yo quiera. Damos clic aquí, se nos abre la criptomoneda que queramos. Tenemos aquí pues las diferentes temporalidades, 15 minutos, una hora, un día, etc. Tenemos aquí arriba dos precios diferentes. Uno dice precio de marca y precio índice. No es el mismo, varía por muy poquito, hay muy poquita variación. Realmente lo que nos está diciendo es que el precio de marca es el precio de Bitcoin en spot y el precio índice es el precio de futuros. Hay una pequeña variación, casi es imperceptible, pero hay que tomarla en cuenta. Y luego aquí a la derecha nos pone financiación y contador. Esto es la financiación, las comisiones que nosotros tenemos que pagar cada 8 horas. 0.01% de nuestra posición. ¿Qué quiere decir de nuestra posición? Si tú entraste con $100 apalancado a 10x, significa que tu posición es $1000. Por lo tanto, tú vas a pagar comisiones por esos $1000, no por los $100 que pusiste tú, sino por los $1000 que tu poder de compra. Si tú te apalancaste a 100x, significa que tú pusiste $100, pudiste comprar $10,000, por lo tanto vas a pagar comisiones por esos 10,000. Y este es el contador, es decir, cada 8 horas se resetea, va en cuenta regresiva y aquí nos dice que falta 1 hora con 46 minutos para pagar la próxima comisión. El resto no es tan importante. Tenemos aquí el gráfico original, pero también nos da la opción del gráfico de TradingView. Esto tarda un poco en cargar y hay veces que da muchos errores, hay veces que nunca carga, por lo tanto nos tenemos que aceptar trabajar con el original. Sin embargo, si se puede con el TradingView, yo les recomiendo porque aquí podemos hacer diferentes análisis, podemos poner líneas de tendencia con las herramientas que aparecen acá, podemos hacer mediciones de porcentaje de ganancias, podemos hacer dibujos, etcétera. Podemos utilizar pues herramientas interesantes como el retroceso de Fibonacci o las extensiones, etcétera. Un poco más avanzado, si la saben utilizar, pues esto es interesante. ¿Qué más tenemos? Aquí a la derecha tenemos estas dos opciones que son muy importantes. 10x es el apalancamiento, yo lo selecciono así, por defecto viene marcado 20x, cada vez que abrimos una nueva criptomoneda viene 20x y aquí tú lo puedes regular uno por uno dando clic aquí o puedes regularlo con esta barrita hasta 125x como ya se los comenté. Yo esto lo pongo en 10x porque es con el que yo, apalancamiento con el que yo opero, y esto es a su decisión. Mientras más apalancamiento, más riesgo, recuérdenlo. Y segundo, tenemos esto que dice aislado. Si damos clic, se nos abre estas dos opciones, dice cruzado y aislado, nos da una descripción o una definición de qué es cada qué cosa. Sin embargo, es importantísimo que cuando estén empezando lo cambien a aislado. Por defecto, cuando ustedes entran en esto, viene seleccionado cruzado. ¿Pero qué significa cuando lo cambiamos a aislado? Significa que si tenemos en nuestra billetera de futuros, supongamos que tenemos $300, pero abrimos una posición de $5, por ejemplo,
Si está seleccionado aislado y llegamos a ser liquidados, significa que nos van a liquidar la cantidad de dinero que tengamos en la posición, que en este caso son $5. Es decir, los otros $295 que tenemos en la billetera no van a sufrir, no van a tener nada. Sin embargo, si lo cambiamos a cruzado, significa que aunque nuestra posición sea de $5, estamos ofreciendo de garantía todo el dinero que tenemos en nuestra billetera, los $295 restantes. Y si somos liquidados, nos van a liquidar absolutamente todo. No solo lo que está puesto en la posición, sino todo. Por lo tanto, esto es muy riesgoso. Si estás empezando, cámbienlo siempre, siempre aislado. Damos clic en confirmar y recuerden, cada vez que ustedes lo cambien, pero cambien de criptomoneda, una moneda que no hayan utilizado, tendrán que cambiarlo manualmente. Por ejemplo, si voy aquí, selecciono, por ejemplo, yo nunca he tradeado Dogecoin. Busco Doge, USDT, perpetuo. Y vemos que aquí automáticamente ya se me cambió a cruzado y a 20x. Por lo tanto, tendré que cambiarlo manualmente. Tendré que ponerlo aislado, confirmar y ajustar el apalancamiento a lo que yo quiera. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Esto no lo voy a explicar porque ya lo he explicado en mi video de cómo comprar y vender criptomonedas con Binance en Spot. Eso ya lo expliqué, por lo tanto, si están en futuros ya deberían saber qué es límite, qué es mercado, qué es stop limit, qué es stop market. Si no lo saben, vean mi video, se los dejo aquí arriba para no tener que explicarlo en este video que se haga demasiado largo. Luego aquí tenemos precio de entrada, ahora lo veremos, la cantidad, el dinero, etc. Como podemos ver, a mí me parece que tengo disponible en mi billetera de futuros $0. Así van a estar ustedes cuando recién abran la cuenta. ¿Cómo transferimos dinero a nuestra billetera de futuros? Vamos aquí abajo, donde dice aquí ratio de margen, aquí abajo nos dice comprar criptomoneda, convertir o transferir. Vamos a dar clic en transferir y aquí nos pregunta, ¿desde dónde queremos transferir? Tenemos diferentes opciones, pero por defecto ya nos viene marcado Fiat y Spot. ¿Hacia dónde queremos enviar? Por defecto ya nos aparece futuros de USDM, pero podemos cambiarlo. Moneda, podemos seleccionar cualquiera, pero en este caso queremos USDT. Y aquí nos aparece el dinero que tenemos disponible en nuestra billetera Spot. En este caso yo tengo $327. Quiero transferir todo, por lo tanto daré clic en Max. Doy clic en confirmar, aquí se nos pone la cantidad, pero podríamos poner, por ejemplo, $100 nada más de estos 300. Yo quiero Max, por lo tanto lo pongo, doy clic en confirmar, esperemos un par de segundos y automáticamente ya nos dice aquí balance en billetera 327, aquí también nos dice disponible 327 y es automático, es instantáneo y no nos cobran comisiones. Y esto lo podemos enviar de vuelta a nuestra billetera Spot o pasarlo a nuestra billetera Margin o cualquier otra billetera, gratuito, rápido y sencillo. Bien, hagamos un ejemplo con Cardano. Yo tengo aquí ADA USDT perpetuo, ya cambié. Me voy a cambiar al gráfico de TradingView, que aquí ya tengo identificado un pequeño rango, estoy en gráfico de 1 hora. Los futuros sirven para operarse como scalper, es decir, en cuestión de minutos puedes abrir y cerrar operaciones, horas, días. Yo normalmente lo hago en horas o días, pocas veces dejo una operación abierta semanas, pero bueno, a mí me gusta operar en 1 hora y yo he identificado este pequeño rango, ¿no? Donde cada vez que ha tocado este soporte del 1,30 Cardano, pues ha tenido esa posibilidad de retestear esta resistencia por la zona de los 1.37, 1.38 aproximadamente. Entonces ahora mismo se encuentra en el medio de ese rango, pero les quiero mostrar cómo abriríamos la primera operación. Tenemos aquí nuestro dinero, $327. ¿Cómo abriríamos una posición en long? Bueno, lo primero que habría que hacer es identificar el precio al que nosotros queremos entrar. Si nosotros queremos colocar una orden límite, cambiamos este precio. Una orden de mercado, ya sabemos lo que es entrar, comprar justo al precio al que está. ¿Qué pasa? Yo recomiendo que siempre se opere con órdenes límite. Primero porque es una forma de pensar mejor tu estrategia, de pensar en que si llega hasta tal punto el precio vamos a entrar o no, si no alcanza ese precio no vamos a entrar y así es una forma de llevar mejor tu estrategia, pero además porque se pagan menos comisiones. Ya vimos que las comisiones se pagan tanto cuando abrimos una posición como cuando la cerramos y durante el tiempo que está abierta se pagan comisiones cada 8 horas. Si tú entras con órdenes de mercado al precio, vas a pagar más comisiones. De todos modos, las comisiones son bajas, es poco, lo podemos ver aquí, nivel de comisión.
y dice taker. Taker paga 0.04%. El taker es quien entra en órdenes de mercado. El maker es quien deja órdenes límite y paga la mitad, 0.02%. De todos modos, las dos son bajas, pero bueno, con órdenes límite pagamos la mitad. Por lo tanto, yo siempre, o casi siempre, pero con órdenes límite. Perfecto. Vemos que está en este rango y digo, yo quiero abrir una posición en long siempre y cuando el precio caiga hasta el 1,30 que tenemos aquí. Perfecto, yo pondría aquí en precio, borro esto, pongo 1,30, cantidad de dólares que queremos para la posición. Esto es importante que lo entendamos porque no es la cantidad de dólares que nosotros vamos a poner, sino la cantidad total de nuestra posición. Recordemos que yo estoy apalancado a 10x, por lo tanto, si yo quiero poner, por ejemplo, 10 dólares míos a 10x, la posición sería de 100 dólares. Y aquí podemos ver el coste, nos dice que será 9.88. ¿Por qué no 10 dólares? Por las comisiones que me cobran, que en este caso son 12 centavos, no es mucho, pero nos la van a cobrar y también cuando la cerremos nos van a cobrar. Por lo tanto, hay que considerarlo. Si estamos apalancados, por ejemplo, a 12x, a 18x, que la conversión es un poco más difícil que a 10x, ¿no? Pensar qué cantidad va a ser mi posición, siempre podemos utilizar esta barrita en donde nos va a decir el porcentaje de nuestro dinero, del total. Yo aquí tengo 327 dólares. ¿Qué porcentaje de este total vamos a utilizar para esa posición? Un 50%, un 70%, etc. Aquí lo podemos regular. Y además, aquí abajo donde dice coste, vemos la cantidad que representa ese porcentaje. Por ejemplo, 2% representa el 6.5 dólares de este total. Aquí mientras lo voy modificando, también abajo se va actualizando. Coste 68, la mitad sería 163, etc. Aquí daríamos clic en orden de mercado si queremos, pero yo lo voy a hacer en orden límite. Por lo tanto, yo quiero abrir una posición, por ejemplo, de 100 dólares que representa 9.97 míos. A este precio, se me modificó, vamos a poner 1,30. Perfecto. Yo doy clic en comprar y aquí ya tenemos en órdenes abiertas, no en posiciones. La posición es cuando ya se ejecutó la orden y está ya abierta teniendo ganancias o pérdidas. Órdenes abiertas simplemente es la orden límite que nosotros hemos mandado a Binance. Nos pone aquí fecha y hora, símbolo ADA perpetuo contra el USDT, tipo orden límite, comprar, es decir, es un long, no es un short, al precio al que vamos a comprar cuando llegue a 1.30. Cantidad 98.80 USDT es el total de la posición, completado 0, estos dos puntos, reduce only y post only. No les voy a explicar aquí, ahorita porque es un poco más avanzado, ya lo veremos después en otro video. Y luego TPSL, esto es bastante importante, significa Take Profit y Stop Loss, tomar beneficios o detener pérdidas. Yo recomiendo que lo activen antes. ¿Cómo se activa antes? Pues con este botoncito. Una vez le damos clic, aquí podemos poner todos los parámetros necesarios para que ya nuestra orden quede con su Take Profit y su Stop Loss. Es el equivalente en el mercado spot, es el equivalente a las órdenes OCO. Nada más que aquí no se llama OCO, se llama TPSL. Si no lo hemos puesto, ya no lo vamos a poder poner aquí, pero podemos cancelar la operación. No nos cobran nada, se cancela ni nada. Y podemos volver a ejecutarla. Ponemos que cuando llegue el precio a 1,30, ¿qué cantidad? Pues vamos a poner 100 dólares. Take Profit, acuérdense que esto no está así, la marcamos, se nos abre estas dos casillas. Take Profit, pues yo quiero que el Take Profit sea cuando llegue a esta resistencia, desde donde ha estado oscilando en este rango, que es el 1.3779. Y el Stop Loss, vamos a suponer que cuando si llega a 1.28, automáticamente mi orden será cerrada, asumiré las pérdidas, voy a salirme con pérdidas, pero es para evitar que el precio siga cayendo y pierda más. Para eso sirve el Stop Loss. Por lo tanto, yo ya tengo todos estos parámetros, doy clic en comprar, se me abre la orden aquí y ya tenemos aquí el Stop Loss y el Take Profit. Le damos clic en ver y se nos despliega esta ventana donde nos dice que nuestro Take Profit está a este nivel, a este precio, podemos modificarlo. Nos dice que si nos salimos a este precio vamos a obtener este dinero. Yo entré con 100 dólares, me saldría con 104, estaría teniendo un beneficio de 4 dólares.
más o menos. Aquí podemos modificarlo suponiendo, no, yo no quiero ganar 104 dólares, quiero ganar más. Pues podría modificarlo y pongo aquí, me salgo, cuando esté en 1.44, en 1.50, etcétera. Se puede modificar cuantas veces queramos. Y el stop loss también nos dice, este es el precio al que nos vamos a salir y este sería el dinero que tendríamos una vez nos hayamos salido, por lo tanto habría perdido casi 3 dólares. También lo puedo modificar, le puedo poner 1.29 por ejemplo, o 1.24, etcétera. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 1.35, 1.37, y si doy clic en confirmar, se me modifica esto, podemos volver a ver aquí, podemos volver a modificarlo y no hay ningún problema. Cuando se nos abra la posición, que ahora no está abierta, se nos va a abrir en el momento en que toque el precio que yo indiqué. Cuando se nos abra, aparecerá aquí en posiciones y también vamos a poder modificar el take profit y stop loss. Yo recomiendo que desde que abran la posición los pongan, porque esto nos va a poder permitir a nosotros irnos a dormir con esta operación, con esta orden abierta esperando a ser ejecutada. Pero imaginemos que yo dejo esta orden así, el precio está en medio del rango, me voy a dormir y mientras estoy durmiendo se me ejecuta mi orden. Yo no me doy cuenta y a lo mejor si no puse el stop loss, el precio sigue cayendo y me liquidan la cuenta. Sin embargo, yo ya tengo el take profit y el stop loss listo, por lo tanto, podría irme a dormir más o menos tranquilo, sé lo que podría perder o lo que podría ganar y listo. Así que eso es lo que yo recomiendo que lo hagan. Siempre pongan take profit y stop loss, por lo menos stop loss, como mínimo. Es importante que sepamos que si lo que queremos es abrir una orden límite en long, la orden deberá estar por debajo del precio actual. Por ejemplo, ahorita está en 1.3246, la orden límite debería estar en cualquier precio por debajo de esto, 1.3240, 1.31, 1.30, 1.28, porque si lo ponemos por arriba de este precio, por ejemplo 1.33 o 1.34, la ponemos aquí, se nos va a ejecutar como orden de mercado. Es decir, no se nos va a poner una orden límite para que cuando alcance ese precio se nos active el long, no, se nos va a ejecutar de inmediato como orden de mercado. Por lo tanto, si lo que quieres es una orden límite, para longs deberá estar por debajo de este precio y para shorts por encima de este precio. Vamos a hacer una operación como ejemplo únicamente para mostrarles cuáles son los parámetros y las cosas que aparecen una vez la posición está abierta. Entonces yo voy a poner el precio de Cardano es 1.3263, está subiendo un poquito. Yo voy a poner que se me ejecute a 1.3260. Vamos a hacer que la posición sea de 10 dólares, es decir, yo voy a colocar 0.94 centavos. Bueno, ha bajado un poco, entonces, bueno, si le doy clic van a ver que está en 1.3260, le doy clic aquí, se me va a ejecutar inmediatamente. Ya le di clic, tengo posiciones y ahora aparece igual aquí. ADA USDT perpetuo, el apalancamiento, aquí aparece que estoy a 10x, el tamaño de mi posición son 9.27 dólares, de los cuales mi margen, aquí lo podemos ver, margen, son 0.94 centavos, este es el dinero que yo puse. Y conforme pasen las horas, cada 8 horas, este margen va a ir reduciéndose por las comisiones que vamos a ir pagando. Aquí tenemos el precio de entrada, el precio al que compramos, que fue 1.3252. Si se dieron cuenta, se me ejecutó a la orden de mercado. Precio de marca es el precio actual, es decir, yo entré a 1.3252 y ahora está en 1.3245. Entré en long, me pone el precio de liquidación, es decir, que si el precio de Cardano llega a bajar a 1.1988, pierdo el 100% del dinero que puse aquí, que en este caso son 94 centavos. Porcentaje de margen, esto es el riesgo que tenemos actualmente. 6.42 no es mucho. Mientras más cercano a cero estemos, mucho mejor. Mientras más cercano al 100%, significa que estamos con muchísimo riesgo. Y aquí aparecerá PNL, es Profit and Loss, o pérdidas y ganancias, y se mide en porcentaje. Cuando aparece aquí en rojo significa que es porque voy perdiendo. Cuando aparece en verde significa que voy ganando. Ya ven que va variando muchísimo, cada segundo prácticamente va variando. Ahora voy en 0.15% de pérdida, que equivale a 1 centavo, 0.23, etc. Si se dieron cuenta, para abrir esta posición yo no puse ni take profit ni stop loss. Lo puedo hacer desde aquí, con este botón que dice take profit, stop loss para la posición. Si yo doy clic aquí
aquí podemos poner exactamente los mismos parámetros que antes. Por ejemplo, nos dice que yo compré a 1.3252, vamos a poner que quiero cerrar la posición a 1.34 y nos dice que el beneficio será 0.10 centavos. Me parece muy poco, voy a decir, no, mejor yo quiero cerrar a 1.40. Es decir, cuando el precio alcance este precio, se me venderá y obtendré estas ganancias. Y para el stop loss pondré que 1.31. Y en el caso de que me rompa el stop loss, asumiré una pérdida de 11 centavos. Doy clic en confirmar y ya está colocada las órdenes. Puedo modificarlo de nuevo aquí. Si doy clic aquí, puedo volver a modificarlo. Puedo incluso cancelarlas. Quiero cancelarlas. Doy clic en confirmar. Ya no tengo nada puesto. También podemos, por ejemplo, aquí ver qué porcentaje de nuestra posición queremos cerrar en un precio determinado. Supongamos que yo quiero cerrar el 50% de mi posición cuando el precio de Cardano llegue a, por ejemplo, 1.50. Pongo eso y doy clic en límite. Si doy clic en límite, fíjense que aquí tiene órdenes abiertas 0, pero si doy clic aquí en límite, se me abrió una orden aquí. Tengo ya una orden abierta, tengo mi posición aquí abierta, voy en 2% de pérdida, doy clic en orden abierta y nos dice que la orden va a ser una venta del 50% de 4.5 dólares cuando llegue a este precio que indica aquí que es 1.50. Esta orden la podemos dejar, mantener o la podemos cerrar de todo aquí con este bote de basura, la cerramos, simplemente no pasa nada. Volvemos a mi posición, vemos que sigue en pérdida menos 1% más o menos, que equivale a 2 centavos. Y lo mismo podemos cerrar, bueno, podemos aquí dar clic, damos clic en 100% y podemos exactamente cerrar un porcentaje de nuestra operación, 100, 75, 50%, 25, etcétera, a orden de mercado. Es decir, a este mismo momento, si yo doy clic en mercado, me va a cerrar una parte de la posición que haya elegido, un 100%, etcétera. Ahora vamos a abrir una posición en short, pero con otra moneda para mostrarles. Voy a, por ejemplo, elegir Matic. Aquí me voy al buscador, escribo Matic USDT perpetuo, doy clic, se me cambia el gráfico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiar esto. Cruzado, lo cambiamos aislado, que no se les olvide. Siempre que estaremos operando con nuevas monedas que no hayamos operado antes, nos va a salir por defecto cruzado y a 20x. Yo lo voy a bajar a 10x, ustedes lo ajustan como quieran y vamos a abrir una posición en short. Para abrirla en orden límite, vamos a poner la orden por encima de este precio. Vamos a ponerlo 2.378, por ejemplo. ¿Qué cantidad? 10 dólares, que van a equivaler a 95 centavos. Doy clic en vender. Y aquí abajo tenemos ya una orden abierta. Todavía no se ejecuta a este precio, es una orden de vender, o sea, un short. Y ahora simplemente hay que esperar a que se nos ejecute la orden. Recuerden que yo puse ese precio de entrada únicamente para que se me ejecute rápido, pero, y además no estoy haciendo ningún análisis ni nada, simplemente la estoy ejecutando para que ustedes vean cómo funciona el short, pero para operar en short y en long tienen que hacer su propio análisis. Ya hemos visto que se ejecutó mi orden, vimos aquí una especie de circulito amarillo, no sé si lo alcanzaron a ver, y ahora ya tenemos aquí dos posiciones. Una que aparece aquí verde, que significa que voy en long, o aquí también tenemos esta línea verde, y esta roja que significa que es un short, Matic a 10x y rojo porque es un short. Y las dos las llevo en pérdida de momento. Para cerrarlas sería, si quiero salirme ya a orden de mercado, igual como se los mostré, me salgo aquí mercado. Si quiero salirme en límite, puedo poner aquí un take profit o un stop loss, o puedo salirme aquí apretando un porcentaje. Por ejemplo, quiero salirme el 50% a tal precio, pondría el precio, pues por ejemplo a 1.35 y doy clic en límite, se me abriría aquí la orden abierta y lo mismo para Matic.
Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Déjenme en los comentarios si les pareció interesante este video. Me ha costado bastante hacerlo, es un video bastante largo porque vamos desde lo más básico o un poquito más avanzado. Déjenme en los comentarios si les quedaron dudas, si quieren que haga un video un poco más avanzado con otro tipo de estrategias, que muestre yo también mi propia estrategia, y sobre todo si les gustó este video, déjenme un tremendo like, un buen likeito. No se olviden de seguirme en mi Twitter y suscribirse a mi canal, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!